Bueno, vamos a hablar sobre la Ley 1801 del 2016. Esta ley es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Su nombre antes era Código Nacional de Policía. Se modificó mediante la Ley 2000 del 2019. Bueno, la Ley 1801 tiene 3 libros. El libro primero, el libro segundo y el libro tercero. Vamos a hablar un poco sobre el libro primero. El libro primero tiene 2 títulos, viene del artículo primero al artículo 23. ¿De qué nos habla el primer libro? ¿Qué podemos encontrar allí? Podemos encontrar la base de la convivencia, seguridad ciudadana, poder de policía, función y actividad de policía. En el artículo primero podemos encontrar los objetivos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Cuál es ese objetivo? Que los habitantes convivamos en paz, que nos respetemos los derechos los unos hacia los otros. Bueno, en el artículo 3, ¿a quién se le aplica el derecho de policía? El derecho de policía se le aplica a personas naturales que se identifican con nombre y cédula y a personas jurídicas que se representan mediante un NIT, y esas personas tienen un representante legal. ¿Cuáles son? Son los supermercados de cadena como Ara, Josué, de Uno, todos los supermercados de cadena, ellos se representan mediante un representante legal. Vamos a hablar sobre qué es la convivencia. Es la interacción pacífica y armónica entre las personas con los bienes y con el medio ambiente. En el artículo 6 podemos encontrar categorías jurídicas de la convivencia. Son 4 categorías: seguridad, tranquilidad, ambiental, salud pública. Vamos a hablar qué es un principio. Entonces, un principio es una norma que se debe respetar y cumplir. En el artículo 8 vamos a encontrar los principios. Vamos a hablar 6 de ellos. Entonces, la protección de la vida y respeto a la dignidad, protección y respeto a los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la libertad y autorregulación, el debido proceso y la solución pacífica de las controversias. Siempre solucionar de la mejor forma. Bueno, vamos a hablar un poco, ya que aquí el poder de policía es la facultad de expedir normas en materia de policía. Como estamos hablando del poder de policía, vamos a hablar las clases. Bueno, en el artículo 11 vamos a encontrar el preferente. El preferente desarrolla poder de policía mediante ¿qué? Mediante el Congreso. ¿A través de qué norma? A través de la norma, la ley. En el ámbito nacional, en el artículo 12 encontramos los subsidiarios. Los subsidiarios se dividen en 2: asambleas departamentales y Consejo de Bogotá. Vamos a hablar sobre las asambleas departamentales. Ellas rigen a través de qué normas? De las ordenanzas. En el ámbito departamental, el Consejo de Bogotá a través de la norma de acuerdos. En el ámbito distrital, el Distrito de Bogotá. En el artículo 13 encontramos residual. El residual desarrolla poder de policía mediante el Consejo Distrital o municipales. ¿A través de qué normas? A través de las normas acuerdos, mediante los acuerdos en el ámbito distrital. Aquí vamos a dar un ejemplo de los distritos. El distrito de Cartagena, de Barranquilla. Bueno, en el artículo 14 vamos a encontrar extraordinario. El extraordinario se divide también en 2. En los gobernadores y alcaldes, vamos a hablar de los gobernadores. Ellos rigen a través de qué normas? A través de decretos. En el ámbito departamental,
Los alcaldes también a través de decretos, pero ellos son en el ámbito municipal. Bueno, vamos a hablar ahora sobre función de policía. Es el reglamentación del poder de policía a través de reglamentos. Bueno, esto lo encontramos en el artículo 16, quienes desarrollan la función de policía. Son los presidentes, gobernadores, alcaldes. Vamos a hablar sobre el presidente. El presidente a través de qué normas, como a través de decretos. En el ámbito nacional. ¿Listo? Los gobernadores a través de qué normas, de decretos también, pero ellos en el ámbito departamental. Los alcaldes también por decretos, pero en el ámbito territorial municipal. Bueno, vamos ¿cuál es la actividad de policía? La actividad es hacer cumplir el poder y la función. ¿Listo? ¿Quiénes desarrollan la actividad de policía? Quien desarrolla la actividad de policía son las personas uniformadas, quien pertenece a la Policía Nacional. En el artículo 21 vamos a encontrar la definición, el carácter público de la actividad de policía. Esto es, todo procedimiento puede ser grabado mediante no se suba a las redes sociales, que sirva para el proceso. Los menores de edad no se pueden grabar, no se puede vulnerar sus derechos, no podemos vulnerar los derechos de los menores de edad. Claro que si ya el menor de edad es quien está, por ejemplo, haciendo un acto que no se debe, por ejemplo, robar o algo así, y uno al momento lo puede grabar, pero no es para subirlo a las redes sociales y es para el procedimiento, sí se puede. Bueno, vamos a hablar ahora del libro segundo. El libro segundo tiene 15 títulos, va del artículo 24 al artículo 148. ¿De qué nos habla este libro? Este libro nos habla sobre los comportamientos contrarios a la convivencia. Nos habla sobre los comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces, ¿qué es? Definamos el comportamiento contrario a la convivencia para ir entendiendo un poco más. Son aquellos comportamientos que no deben realizarse por los ciudadanos. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, cuando en las noches colocamos música a un alto volumen y no dejamos descansar a los demás, a los vecinos. Entonces, eso es un comportamiento contrario a la convivencia. Entonces, ¿quiénes son los responsables de conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia? Son las autoridades de policía quienes ejercen el control sobre los segundos. ¿Quiénes son los segundos? Mediante los que están haciendo ese desorden. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la definición de la privacidad. Privacidad se entiende por privacidad de las personas el derecho de que ellas a satisfacer su necesidad y desarrollar sus actividades de un ámbito que sea exclusivo y por lo tanto considera como privado. Los bienes muebles es aquello que se puede trasladar de un lugar a otro. Un ejemplo de ellos es el carro, el celular, el computador, es todo lo que se puede trasladar de un lugar hacia otro. Los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar, que no se pueden mover, como cuáles, una vivienda, una casa, una finca, el apartamento, son cosas que no se pueden trasladar de un lugar a otro. Ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar qué es un tenedor.
Un tenedor es un arrendatario que reconoce al dueño. Si me hago entender, es un arrendatario, pero yo pago por vivir ahí y estoy reconociendo que esa casa tiene un dueño, que ese dueño tiene las escrituras de esa casa. Un poseedor vive en el inmueble, ejerce el ámbito de dueño, pero no tiene escrituras. Es, por ejemplo, cuando muchas veces las invasiones invaden, ellos dicen que son dueños de ese espacio, de ese terreno, ellos dicen que son dueños, pero al momento de uno pedirle escrituras, no tienen las escrituras. Entonces, ese es un poseedor. Vamos a hablar sobre una servidumbre. Bueno, una servidumbre, ¿qué es? Es por ejemplo, nosotros vivimos en una finca. ¿Listo? Bueno, para llegar a nuestra finca tenemos que pasar por la finca, digamos que del vecino, para llegar a la nuestra. Entonces eso es una servidumbre, que yo tengo que pasar por ahí, por la vivienda del vecino, por el terreno del vecino, para poder llegar a mi finca. Eso es una servidumbre. Bueno, esto es una servidumbre. Espero que les haya quedado muy claro qué son los bienes o un inmueble, el poseedor, el tenedor y una servidumbre. Bueno, vamos a hablar en el artículo 83 encontramos sobre la actividad económica. Vamos a hablar un poco sobre la actividad económica. Es la actividad lícita desarrollada por personas naturales o jurídicas en cualquier lugar sobre cualquier bien. El artículo 83 nos habla sobre la actividad económica y la regulación. Vamos a hablar qué es, vamos a definirla. Es la actividad lícita desarrollada por las personas naturales y jurídicas en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social. Vamos a definir una cosa. Vamos a definir qué es un espacio público. El espacio público es por donde podemos transitar libremente, como parques, carreteras, avenidas, los mares, los ríos, todo eso son espacios públicos. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre también nos habla en el título 2, también podemos encontrar sobre el ambiente. El ambiente, la autoridad ambiental competente del área protegida de conformidad con el régimen ambiental podrá regular la introducción, transporte, porte, almacenamiento o comercialización de bienes, servicios, productos o sustancias con el fin de prevenir comportamientos contrarios a la convivencia. Vamos a hablar un poco sobre la salud pública. ¿Cuáles son las autoridades encargadas de ejercer la facultad de conformidad con sus competencias de inspección, vigilancia y control de los productos, de los productos que nosotros consumimos, que estén bien con la fecha, que sí sirva? Bueno, vamos a hablar de esas autoridades que inspeccionan, vigilan y controlan. La primera son la Secretaría de Salud de las entidades territoriales. La Secretaría de Salud de las entidades territoriales. El segundo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos. Y ya el tercero, que es medicamentos, productos que nos aplicamos,
todos esos medicamentos son revisados mediante el INVIMA. Entonces vamos a tener bien claro esos tres. La Secretaría de Salud de las entidades territoriales, el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y el INVIMA. ¿Listo? Esos son los tres que tenemos que tener claro. Ahora vamos a pasar al libro tercero. Este libro tercero tiene 3 títulos, va del artículo 149 hasta el 243. ¿De qué nos habla este libro? Nos habla sobre los medios de policía, medidas correctivas, autoridades de policía, procedimiento único de policía. Bueno, vamos a hablar sobre los principios del uso de la fuerza. ¿Cuáles son esos principios? El primero es la proporcionalidad, que es la fuerza que nos vamos a utilizar para mitigar la amenaza. ¿Listo? El segundo, que es la legalidad. La legalidad son las legalidad. Las personas que utilice armas sean idóneas, que haya hecho el curso. Vamos a hablar sobre la legalidad. La legalidad es que las personas que utilicen armas sean idóneas, que hayan hecho un curso, que se hayan preparado y que sus armas sean de la Policía Nacional, que son las armas que le dan al momento de prestar su servicio. Pero esas personas tienen que ser idóneas. Tienen que haber hecho su curso, saberla manejar, saberla en qué momento la va a utilizar, saberla el daño, la consecuencia que puede causar al momento de ser mal utilizada. La necesidad es evaluar si es necesario utilizar, por ejemplo, ese elemento. Por ejemplo, si la persona está alterada, si solo la persona está alterada, ver la necesidad si tengo que utilizar alguno de mis elementos o solo hablo con esa persona tratando de buscar una solución al conflicto. Y ya me busco cambios. Si una persona está agresiva con un cuchillo y uno llega y lo quiere apuñalar, pues saber qué arma voy a utilizar, saber qué elemento voy a utilizar. Si voy a utilizar de una vez el arma, si esa persona trato de, bueno, señor, cálmese y no quiere seguir, saber qué elemento voy a utilizar, si el arma o qué elemento utilizo. La racionalidad. La racionalidad es qué experiencia tiene usted para utilizar ese elemento. Si por ejemplo lo que estamos hablando, si usted de verdad la sabe utilizar, si hizo un curso, es necesario que haya hecho un curso que sea idónea para utilizarlo. Y esos principios son los usos de la fuerza. Está en el artículo, está en los principios de uso de la fuerza, está en la resolución 029 del 2017. Allí podemos encontrar esos principios del uso de la fuerza. Bueno, ahora vamos a hablar sobre medios de policía. Medios de policía. Bueno, está en el artículo 150. ¿Quién lo desarrolla? Quien desarrolla son las autoridades de la policía, el presidente, el alcalde. Esto lo podemos encontrar, medios de policía, en el artículo 150. Claro, está ahí. ¿Cuándo lo desarrollan? Cuando hay un comportamiento contrario a la convivencia. ¿Para qué?
¿Para qué lo desarrollan? Para restablecer los comportamientos de la convivencia. Vamos a hablar sobre las características. Vamos a hablar sobre una característica de este medio de policía. Entonces, una de ellas es cuando la persona no cumple, tiene la obligación de hacer cumplir. Bueno, el traslado por protección. Es el artículo 155, quien lo desarrolla la Policía Nacional. ¿Cuándo? Cuando la vida e integridad de una persona o terceros esté en riesgo, cuando me involucre en una riña o cuando sea trasladado al CIP o centro asistencial. Ahora pasemos al retiro del sitio. Eso está en el artículo 156. ¿Quién lo desarrolla? El retiro del sitio, ¿quién lo desarrolla? Lo desarrolla el personal uniformado de la Policía Nacional. ¿Cuándo? ¿Cuándo desarrolla este retiro? Cuando haya problemas de convivencia. ¿Para qué lo desarrolla? Para restablecer la convivencia. Puede ser expulsado, retirado del sitio, cuando esté en la alcaldía, esté en sitios públicos o abiertos al público como discotecas, como centros comerciales, cuando esté interrumpiendo la tranquilidad de los demás. Ahora pasemos al traslado para procedimientos policivos. Eso está en el artículo 157. ¿Quién lo desarrolla? El personal uniformado de la Policía Nacional. ¿Cuándo desarrolla eso? Cuando hay un comportamiento contrario a la convivencia y no se pueda aplicar una medida en el sitio. Entonces se hace esto para aplicar la medida, se hace el traslado para procedimientos. Entonces, en ese momento es que se hace el traslado. No puede exceder las 6 horas y la policía le debe facilitar una llamada a un familiar para que esta persona diga dónde se encuentra, dónde está ubicado. Bueno, y ya les hablé un poco sobre el libro primero, segundo y tercero. Hablamos un poco de los títulos y aclaramos los artículos del libro tercero. En el libro segundo, como ya lo habíamos dicho, tiene 15 títulos. El libro primero tiene 2 títulos. Ya hablamos de cada uno y ya especificamos. Espero que les haya quedado muy claro. Muchas gracias por la atención.